Hoy tenemos volumen 8 RPGs en Nintendo Switch en edición física. Vamos a tener más de 70 títulos hoy en este volumen y aún quedará algún volumen más. Son demasiados para una vida mortal, pero es lo que hay, es lo que nos da la rojita. Vamos al lío, vamos a compartir. Empezamos. Y empezamos con Kemco. Y en este caso es un juego que ha publicado Axis en Estados Unidos, un título muy diferente, muy interesante. Lamentablemente Axis no lo ha traído a Europa y es un RPG de survival, terrorcito, sí, un RPG de terrorcito pixel muy chulo, este Raging Beats, el cual, como podéis ver, vista isométrica, cenital y combates en primera persona. ¿Qué os parece? ¿Lo conocéis? Lamentablemente solo ha salido en Estados Unidos. Axis no ha decidido no sacarlo en Europa. Solo se puede comprar allí, tenéis que importarlo. La edición americana para Nintendo Switch. Como veis, muy chulo, pixel, contra zombies y combates en primera persona como cualquier dungeon crawler al uso. Juego por turnos, bastante chulo y diferente. Editado por Axis en Estados Unidos, Nintendo Switch. Otro que también lamentablemente solo se ha quedado en USA, en Estados Unidos. Allí salió retail. Decidieron no sacarlo en Europa. El Rainbow Billy, un jueguecito, como veis, muy colorido, muy bonito. Juego RPG, aunque no lo parece, pero es rolero, con sus combates. Rainbow Billy, además un precio muy baratito que salió allí para Switch, exclusivamente en Switch, y que lo podéis importar. A veces tienen en Amazon USA, algunas veces han tenido Video Game Plus si os interesa. Juego que además estuvo muy baratito, 15, 18 euritos al cambio. Estuvo, me acuerdo yo que lo compré por poco más de $20, una cosita así. Este Rainbow Billy, un RPG de momento exclusivo en físico en Switch, solo editado en Estados Unidos. Hola cazachollos, ¿qué pasa, guapetón? Y Dani Loki también por aquí. Hoy estamos con RPGs, el volumen 8. Vamos de juegos americanos, como podéis ver. Este también se quedó de manera exclusiva en USA. Axis llegó a un acuerdo con Idea Factory y editó este Record of Agarest War, un juego que llegó a PlayStation 3 aquí, remasterizado para Switch, Nintendo Switch, en 2 ediciones, edición sencilla y Collector. Y es un táctico RPG muy guapo, pixel. Y también se quedó exclusivo en Estados Unidos. Si lo queréis tendréis que importarlo. Muy chulo. Aquí tuvimos en PlayStation 3, nos llegaron 3. El 0, el 1 y el 2. Y este lo recuperaron para Nintendo Switch. Buen táctico. La gente se olvida que los juegos Metroidvania Souls son roleros, son RPG. Le dan prioridad al sistema en el cual podemos jugar con backtracking, pero no dejan de ser juegos roleros, y hay unos cuantos. Elderan, por ejemplo, es uno de ellos, con mucho componente Souls, con mecánicas Metroidvania, un buen mapeado, pero con una evolución de personaje rolera total, armamento y el personaje. Este juego que Elderan, que llegó retail aquí a Europa, por si lo queréis, y que es muy chulo, este Elderan. Otro táctico RPG muy guapo, el Redemption Reapers, un juego que en este caso fue distribuido por Clear River Games, el hermano socio, misma empresa en Europa que Limited Run Games. Táctico RPG, bastante guapo, un sistema de combate muy chulo, que llegó a Switch, también Play 5. Que veréis al sistema de combate. Además es un juego poco conocido, veis un poquito, veréis, está el juego muy chulo, en los combates por casillas, gráficamente mejor que juegos del estilo.
Incluso hubo una collector japonesa que llevaba inglés, por si a alguien le interesa. Con varios personajes, un buen grupo. Este fue exclusivo de Game. Pues creo que llegó también por Amazon, Danny Loki. Una tirada muy cortita. Exclusivo hasta deja de serlo. A veces las exclusividades de Game dejan de serlos por Amazon España. ¿Qué pasa? Que al ser juegos de Clea River, son juegos multi, y Amazon España se sabe el truco del avendruco. ¿Y qué hace? Te lo trae directamente desde Amazon UK, distribuidos por Amazon España. Ya hay unos cuantos de ese rollo. Amazon y sus historias. Hola Johnny, guapo. Redemption Reapers. A ver si tengo aquí un poquito de... Aquí veréis un poquito el combate. Muy táctico. La verdad es que bastante guapo. Y no demasiado conocido. Que os gusten los combates tácticos, tenedlo en cuenta. Este juego rolero. Redemption Reapers. Juego de Handusoft. Pero este juego de Handu no se vendió retail en España. Se vendió en la página de manera exclusiva de Limited Run Games. No era un juego numerado. No era un juego numerado, pero sí lo distribuía de manera exclusiva Limited Run. Si tuvisteis la suerte de ir a algún evento donde estaba Handusoft en España, ya sea la Retro Barcelona o la Indie Dev, y si vais todavía, a veces tienen stock de estos juegos de LRG, de Switch, en este caso Regions of Ruin, y los venden en su paradita. Además suelen venderlos a 10 euritos, tiradito de precio. Regions of Ruin, 2D rolero. Y vamos con otro Souls, y además con la diferencia que tenemos armas de fuego, el Remnant from the Ashes, que bueno, no está mal en Switch, tiene algún problema de rendimiento, dentro de lo mal que van algunos juegos, no va del todo mal. Juego bastante interesante, bastante chulo, que ya sabemos que ahora salió el 2 en Play 5, o tiene que salir. Souls, Remnant from the Ashes, en el cual las armas de fuego tienen mucha importancia. Otro táctico, Reverie Night Tactics. Como veis, de no haber nunca tácticos o no salir nunca tácticos durante varias generaciones aquí, nos han llegado muchos. Este es un juego muy baratito que distribuyó Meridian en España para Switch, también Play 4. Gráficamente, como veis, muy cómic. Hay gente que este tipo de gráficos les echa para atrás. Particularmente no me disgusta, que molaría más que fueran pixel. Parece que es un juego bastante bueno a nivel de rendimiento. Es un juego a tener en cuenta si os gustan los tácticos. RPG, si lo veis baratito, una cesta. De hecho salió baratito. Por poco más de 20 euritos creo que lo teníamos nuevo. Reverie Tactics. Bueno, esto sale de aquí nada. Los 3 Fuga. ¿Qué son los Fuga? Bueno, los Fuga son juegos que hizo que CyberConnect tiene en su haber. Nos han sacado el primero y el segundo en Switch en digital, y tercero que viene ahora. Pero que han decidido por fin, de manera unilateral, sacarlo en Japón. Y qué interesante tienen, que además de ser buenos RPG y gráficamente muy guapos, ya no solo por los furros, vienen de los juegos Tal Concerto, que ya salió en Play 1, de ese mismo mundo. Luego tuvimos el Solato Robo, que nos llegó de ese, que sí que nos llegó, en este caso, Solato Robo a España. Han mantenido ese mundo, en este caso en los Fuga. ¿Y qué tiene más de interesante? Que la versión japonesa, que ahora se edita en físico, tanto en sencillo como en collector, viene con idioma inglés. Y ojo al dato, el primero y el segundo seguramente lleven español, dato confirmado, y el tercero
Falta confirmarlo totalmente, posiblemente también, es decir que tenemos por lo menos 2 de los 3 en español y un tercero posiblemente, aun si no llevará el inglés. Si os interesa los podéis comprar por separado o en global conjunto en una collector que engloba los 3. De momento solo Japón y para Switch. Veremos si a futuro esto interesa a algún publisher occidental. Hola DL3C, guapo. Muy chulos. Este es el último gameplay de hace un poco más de un mes, que ya pudimos ver a nivel jugable el Fuga 3. Los 2 primeros siguen la esencia. Por fin nos llegan del equipo de Cybercone. Buenos RPGs. Bueno, Rise Eterna. Este es un juego que distribuye en físico Forever Limited. El dueño es Forever Entertainment, es la misma empresa con su sede tienda online Forever Limited en Polonia. Es una empresa polaca. Y este Rise of Eterna es un juego que intenta imitar a nivel o clonar la esencia de los Fire Emblem. No está mal, este juego no está nada mal, como podéis ver es un Fire Emblem sobre todo en esencia, un táctico y que parece que está bastante bien. Todavía tienen stock en su tienda en Forever Limited, si os interesa, sencilla y collector. Este Rise of Eterna. Juego bastante chulo. Ha salido una secuela, pero ya la secuela pinta un poco... Gráficamente se le ve un poquito más horrenda, le han metido sistema roguelite, el roguelite está de moda y a todo ya se lo meten, este es un táctico rolero al más puro estilo Fire Emblem más clásico. El Risen, THQ Nordics, hecho con muchos derechos, entre ellos la saga Risen. Y nos lo editó remasterizado en Switch también. Salió hace un par de añitos. Salió retail en España. Parece que está bastante bien. Bueno, tiene sus problemas y bugs rotos, como ya los tuvieron e incluso en peor medida los tuvo en PC y PlayStation. Pero bueno, es la esencia de los juegos de Piranha Bytes, de esos juegos peceros, roleros clásicos, que molaba un huevo quedarte atrapado entre una roca, no poder moverte, atrapado en algún sitio y tener que empezar bugs a cholón, pero que bueno, se los perdonabas. Este es un juego más, Saga Risen. Bueno, de Super Rare, Rogue Heroes Ruins of Tasos es un juego que lamentablemente ya, si lo queréis, vais tarde. Salió limitado en Super Rare Games, se vendió todo el estocaje. Tendréis que acudir al mercado de segunda mano de este juego rolero. Como veis, pista cenital, pixel chulo, incluso cooperativo, podemos jugar en cooperativo, online, local. Eso está guapo, también que lo puedes jugar local. Y que vendió bastante bien, bastante rápido. Dentro de los juegos de Super Rare este también se agotó bastante rapidito. Hola, Poropo, guapo, y Colvio también por aquí. Gracias, guapetones, por pasaros. Llevamos poquitos juegos, llevamos 8, 9, 10, vamos a hacer 70. Hoy tocan 70 y pico juegos. Veréis que hay muchos juegos chulos. Este es el Rogue Heroes Ruins of Tasos. Y exclusivo en físico en Switch. No ha salido ni en Play ni Xbox en físico. Hombre, Colvio, gracias por ese Prime, 12 mesazos. Muchísimas gracias, guapetón. Muchísimas gracias, guapo. Bueno, este juego que veis aquí es un juego que tiene unas mecánicas muy guapas. Si os interesa, solo ha salido físico en Japón. Lleva inglés, la versión japonesa. Es el RPG Time de Legend of Wright. Como veis, mecánicas muy chulas. Si os preguntáis, salió mucho antes que The Plucky Squire, salió mucho antes que el Escudero Valiente, porque tiene cosas parecidas, como podéis ver. Y es un juego rolero, disponible en Switch en físico, en Japón, con inglés. Lo podéis importar baratito. De hecho, tenía una coleccionista muy bonita. Juego muy chulo y que lamentablemente no se decidieron a traerlo aquí. Hola, Rodríguez Víctor. Este RPG
Time. Y otro más. El RPG Golf Legends, en este caso de Kemco, con sus estudios y sus asociaciones. Juego muy guapo que bebe mucho de Golf Story y Sport Story. Sacaron su propio juego hace un añito y medio más o menos. Salió en Asia con inglés y también lo sacó Limited Run. Y como veis, muy guapo. Y este, pues, además de hacer pesca y tal, es un juego rolero muy guapo. Como ya lo pasaba al Golf Story, juegas a golf y matas bichos a palo limpio. Tiene sus dungeons, sus catacumbas. Muy guapo, ahí con el carrito ahí dando por aquí para allá. La verdad es que es un juego muy interesante. Era baratito, supongo que seguirá siéndolo. Este RPG Golf. RPG Golf. ¿Veis? Juego muy chulo. A ver, Pixel me gusta mucho de este juego. Vamos con los Rune Factory. He intentado, para meter los juegos roleros, todos aquellos que son farming, pero sencillamente farming, es decir, no tienen más componentes de rol, ni tienen leveado de personaje o lucha contra enemigos en catacumbas o en dungeons. No los he metido. Por ejemplo, algunos Story of Season no lo veréis por aquí, o los Harvest Moon, pero esto sí. Esto no deja de ser un spin-off de los Story of Season, que si bien tiene, como podéis ver, parte farming, un aporte muy importante es el aspecto rolero de lucha contra monstruos y darnos de caña y levear el personaje. Este sería el Rune Factory 3 Special, ese juego que llegó a 3DS, que lamentablemente ese juego de 3DS, si no me equivoco mal, quedó exclusivo en territorio occidental en Estados Unidos. Al final llegó a Switch, como ha pasado con otros títulos que luego han llegado a Switch, a Europa, esta edición especial. Y como veis, un juego bastante chulo. Hola Miguel, guapo. Miguel Rojo. Y vamos a ir viendo la evolución. Luego nos llegó el Rune Factory 4 Special, otro que lo mismo. Mimastela, donde en este caso el estudio ha ido mejorando el motor gráfico de aquel juego que supuso el juego de 3DS. Y este también creo que llegó a 3DS, si no me equivoco mal. No, el 3 llegó a DS, perdón. Ya estamos mezclando aquí, ya me chocheo. El 3, Rune Factory 3, llegó a DS. A DS. Y este sí, este 4 llegó a 3DS. Pero vamos, que estamos en las mismas. Ninguno llegó a Europa. Si yo no recuerdo mal, el que llegó a Europa de los Rune Factory en DS fue el primero, que se quedó además distribución exclusiva alemana e inglesa. No llegó a España, dentro de Europa. El 2 y el 3 fueron exclusivos de DS del territorio americano. Si no recuerdo mal. El 4 sí que se quedó en 3DS también en territorio americano. Y por fin llegaron a Europa estos juegos que nos habíamos quedado sin ellos. Hola Macarra, guapo. Y ya el 5 ya sí que es un juego, ya fue un juego hecho para Switch. Aquí ya no era un remaster, remake, esto ya era un juego hecho para Switch, este Rune Factory 5. Mejoraban gráficamente. Bastante cute. Personajes un poquito menos deformed. Hay gente que prefiere los anteriores, sobre todo el 4. Gente que se queda con el 4 a nivel jugable. Hola, la sala de máquinas retro, gracias guapetón por pasarte. Como veis, con acción RPG. Pero bueno, lo interesante, ¿por qué os comento todo esto? Porque ahora nos llega uno nuevo. Uno nuevo que ha cambiado radicalmente la visión de lo que es un Rune Factory.
Totalmente, ya no es numerado. El motor utilizado es muy bestia. Parece en gran medida un Genshin Impact y juegos del estilo asiáticos. Y es este que nos va a llegar ahora, que además de aquí nada los tenéis. Además, ya sabéis que además sale una versión para Switch 2, además de Switch. Es el Rune Factory Guardians of Azuma. Han pegado un lavado brutal, se ve de escándalo de bien. Y el juego pinta maneras. Marvelous Exit parece que ha hecho las cosas bien, parece que el equipo de desarrollo ha dado todo de pecho. Y como veis, si me habláis que podría ser un Genshin Impact o juegos similares de Hololive, esos estudios asiáticos, me lo podría hasta creer. Tiene una edición sencilla y otra limitada collector. La limitada en España es exclusiva de Game, por si os interesa. Está en pre-order. Y la sencilla en todos los sitios. Se retrasó el de Switch al 5 de junio con la salida de la consola del Switch 2 para salir los dos a la vez. Si lo habéis preordenado, habéis visto que igual os han modificado las fechas al 5 de junio. Este te pica un poco, Colby. Este está chulo, ¿eh? Este está guapo. Este, todo lo que se va viendo, gameplays, combates, tiene lo típico de farming y cultivo que tiene toda la saga de los Rune Factory, pero luego los combates hack and slash, de acción a raudales, a tope, ¿eh? Se ve muy guapo. ¿Se sabe si llega traducido? Creo que sí que algo se había rumoreado. Lo único que para estas cosas yo me iría a Nintendo España, la eShop, y si en la eShop española, Cazachollos, ves el idioma español, ya tienes el pleno al 15. Como ahí no venga, y que normalmente Marvelous Exit no es de traducir al español todo, sí que es verdad que ya los últimos Rune Factory creo que los había traducido. No sé si me acuerdo que el 5 ya lo tradujo. Es un poco de cal y arena, ¿no? Es, a veces sí, a veces no. Marvelous, dependiendo de qué juego últimamente está traduciéndolo, a ver qué tal. Si viene en la eShop, pues lo tenemos traducido. De hecho, no sé si lo podremos mirar, pero bueno, lo podéis comprobar ahora, ¿eh? Vosotros. Hola, Vittorio. También de Marvelous, uno que salió hace un poquito más. Mantiene una esencia también rolera. Y también ese pequeño farming de el cultivo del arroz, juego que a mucha gente le moló y que incluso llegó a agotarse, sobre todo la colecto, se duró un telediario. Es el Sakuna of Rise and Ruin, que ahora están trabajando en esa pseudo secuela spin-off que pronto verá a la luz. Se rumorea que para final de año, para consolas, de este Sakuna, un spin-off del juego. Tiene buenas maneras también. Y aquí ya vimos que Marvelous ya hizo un juegazo muy chulo, a que a muchísima gente le moló, el cual donde teníamos presente el cultivo del arroz era importante, pero no menos que darte de tortas con monstruos. Podríamos llamarlo que es una especie de spin-off de un Rune Factory a un solo personaje, que es Sakuna, y sobre todo por el desarrollo lateral diferente de la saga Rune Factory. Muy chulo. Y este es complicado a día de hoy encontrar la versión española, ¿eh? Pues me acuerdo, pero además creo que de las dos plataformas, porque este juego salió en Play 4 y Switch, y tuvo muy buenas notas, la gente habló muy bien de él. El boca a boca hizo estragos y empezó a agotarse. Y los señores de Marvelous pues decidieron no reeditar, por lo menos en España. Este llevaba español, si no recuerdo mal. Creo que era descargable en Switch, si no me equivoco. Creo que era descargable o en Play. Uno de los dos era descargable. No sé si creo que era en Switch. La edición española, el idioma español era descargable. Y en Play creo que venía en el Blu-ray. Era algo así. Hablo de memoria, ¿eh?
pero sí que lleva español. Bueno, el primer juego de la gente de Limited Run, de Josh y compañía, pero porque es un juego hecho por ellos. Este Saturday Morning RPG, una mañana de sábado rolera, podríamos traducirlo así. Juego, como veis, muy discretito, que lo sacaron en Limited Run Gameplay 4, que además fue el número 2, número 3 cuando sacaron sus versiones de Switch. El primero fue el Thimbleweed Park, y que también está en físico. A ver, interés como juego rolero, bueno, discutible. Ahora, si os gusta el tema coleccionismo o os gusta Limited Run, puede ser interesante, pero como juego interesante, aquí el resto que veis aquí en pantalla son como 10 veces más. Por ejemplo, este es Caña Sea of Stars, de los creadores de Messenger, que el juego no solamente pintaba bien, sino que es un juegarral. El Sea of Stars, que yo lo tengo pendiente, pero me habéis hablado tanto de él que yo tendré que jugarlo en algún momento, ¿no? A ver cuándo puedo, porque sabéis que mi backlog es loquísimo. Juego muchos juegos a la semana. Ayer mismo jugué a 2, tarde-noche, y siempre vamos haciendo lo que podemos, con el tiempo que tenemos. Dice Colby, el Saturday Morning hubiese molado tenerlo, este no lo pillé. PS Vita tenía también, sí, PS Vita también. PS Vita salió a la vez que el de Play 4, Colby, muy bien. Ahí me has dado ahí en el recuerdo. El Sea of Stars no lo pillaste aún. Nosotros pillamos la edición española, pero luego pillamos la japonesa, porque viene con esas extras, con la cajita de cartón, una edición muy chula. También luego está la edición esta de Kickstarter, que es muy chula, una cajita del Kickstarter, una cajita muy guapa, que apoyó Limited Run. Curiosamente, Limited Run fue el encargado de hacer la producción del Kickstarter del Sea of Stars. No fue Devolver o Special Reserve. Una cosa extraña, pero fue así. Una pasada, ¿verdad, Teneloki? Bueno, vamos para el siguiente. Bueno, como hemos dicho hace un ratito con el otro juego Metroidvania, la gente se olvida que hay muchos Metroidvanias, esos que tienen ese lado soul, que son juegos roleros, donde la evolución del personaje es muy importante, y que a veces se precia más o se mira más su aspecto Metroidvania y luego cuando les dices que es un juego de rol, se te quedan con cara de póker, dicen, no puede ser. Y les dices, pero a ver, tú cuando coges el personaje, tú no vas evolucionando con él, vas adquiriendo armas nuevas o las vas mejorando, no hablas con ciertos personajes también durante la historia y te pueden llevar incluso con caminos diferentes, no ves cierta reminiscencia o parecido con juegos de rol y dices, ostras, pues sí. Hollow Knight es uno de ellos, quizá este es uno de los que menos se le encasilla en el aspecto rolero, pero lo es. Un Metroidvania que ha marcado época y que ya sabéis que ahora pegan fuertísimo los clones de Hollow Knight. A nivel gráfico ha marcado un antes y un después, y que parece ser que el Silksong igual de aquí un tiempecito nos llega ya por fin, o eso decían en la presentación de Switch 2. Estás en full audio, dice Rodríguez Víctor. Bueno, vas a ver unos cuantos, de Metroidvanias RPG, porque casi todos los Souls, Metroidvania Souls-like, son roleros. Bueno, Seven Pirates Age, juego de PS Vita, que se quedó exclusivo en Japón, que llegó a un acuerdo, en este caso creo que con Pile Heart, con Play Asia, con Estasia Soft, y Play Asia lo editó para Switch en exclusiva. Si les queda algo de stock de este chal sencillo, la Collector está agotada. Juego de acción rolera, como podéis ver, de las piratas, dando caña a todo hombre tonto que se pase por medio. Las Pirates H lo tenéis disponible para Switch. A veces la gente desconoce que este, aunque era bastante buscado en Vita, que ha salido para Switch, traducido al inglés. Bueno, un juegazo como la copa de un pino. Este es Severed,
Sibered es un juego, es un dungeon crawler, como veis aquí, de los creadores de Guacamelee, el cual ha salido para bastantes plataformas de móvil y también salió para Switch. Lo interesante que en Switch lo puedes jugar con los deditos, porque se presta a ello el juego, un dungeon crawler en primera persona, y es muy viciante, muy chulo. Sibered también lo sacó en físico en este momento PlayAsia Soft. Muy guapo, muy chulo. Yo lo juego en móvil, hace años ya, tiene ya sus añitos. Dice Scorpio, necesito esto ahora. Como veis, muy guapo. Un equipo que hace las cosas muy bien. La gente de los de Guacamelee. Y bueno, y esto es una gozada. Hace poco nos hicimos con la edición coleccionista, que sacó Limited Run con la cajita de NES, que me regaló Eva. Del clásico, la aventura clásica del Shadowgate, remasterizada, remaqueada. Ese dungeon crawler tan clásico, tan duro, que yo había jugado en su momento en PC. Más duro que el Alcoyano, como dicen algunos. Y en esta versión mejorada, con gráficos muy chulos, que lamentablemente es exclusivo y limitado por Limited Run, pero que tiene graficotes. Pero esto tienes que ir hasta con mapa para acordarte de los caminos, las opciones. Qué locura, qué difícil era el jodido. Hola Evil Guapetón. A todos menos a Colvio, dice. ¿Qué pasa, guapo? Ayer te teníamos de fondo ahí, te puso Eva dando caña a pulpo frito. Y bueno, 3 juegazos en esta trilogía, al más puro estilo CRPG, más puro estilo Baldur's Gate. Muy buenos juegos que hicieron el salto de PC a Switch, editados de manera exclusiva por Limited Run. Esta trilogía fantástica, en este caso los Shadowrun, y que si los queréis ya sabéis, editados por Limited Run. No sé si quedará stock en Video Game Plus. Los editaron hace más de un añito, pero son, ya os digo, buenos juegos. No tienen la profundidad que tiene un Baldur's Gate, porque eso ya son palabras mayores, pero sí son muy buenos juegos. Dice, espero que no dijera muchos tacos. No, lo normal. Shadows of Adam, otro juego muy guapo, 8-bitero, me encanta el pixel de este Shadows of Adam. Recuerda juegos de Super Famicom o NES. Y también a esos juegos que edita Kenko, pero como podéis ver tiene muchísima calidad, el juego está muy bien. También fue editado por Limited Run y el juego es muy chulo, a mí me encanta este Shadows of Adam. Lleva haciendo super promos a gente guapa como a Loki Mara, su canalito de Twitch, y también a Macarra, su canalito de YouTube. Y ahora vamos por los palitos. Los juegos de los palitos. A ver, el West of Loading es el juego del oeste de rolero. Este juego salió de manera limitada en sus inicios en Switch por Limited Run, pero cuando se anunció la secuela, ese Shadows of Loading, una secuela, pseudo secuela, porque no está versada en el oeste, sí del mismo estilo, Serenity Force, que era el dueño de la licencia, lo reeditó y se vendió exclusivamente a través de la página de Video Game Plus, y creo que aún tienen stock de este juego, si a alguien le interesa. Este West of Loading. Y también aquí hace promo Cazachollos, que ahí tiene su canalcito de compras de Cazachollos. También al Pulpo Frito, donde está Evil ahí a tope como podcastero. Y ahora os enseño el Shadows of Loading. En este caso, al cabo de unos añitos, sacaron esta pseudo secuela. Y los dos los tenéis disponibles, lamentablemente, solo en territorio americano. Y ya os digo, la tirada cortita del West of Loading solo se ha vendido por Video Game Plus, tienda canadiense. Este es muy original,
Bueno, son muy originales al nivel gráfico. Bastante locos. Y bueno, cartitas del mundo Shadowverse. Aquí nos llegó, si no me equivoco, de la mano de Marvelous, Exit, el Champions of Battle, esos juegos tácticos de cartas roleras. Que además de este juego creo que han ido sacando contenido en digital, cartas y añadidos, expansiones durante mucho tiempo. La gente lo ha jugado online. Este Shadowverse. Hace mucho que no juego un juego de cartas. Ni Yu-Gi-Oh ni ninguno. Hay unos cuantos en Switch. Huele a Yu-Gi-Oh, sí, a ver, es de la serie de anime de Shadowverse. Muy del estilo Yu-Gi-Oh, bueno, muy japonés. Lo bueno que tiene este juego es que se parece más a los juegos de cartas más occidentales. Callview, no es tan japo del estilo europeo de Yu-Gi-Oh, del estilo japonés de Yu-Gi-Oh, y este tiene esa esencia más, esa mezcla japonesa y occidental en el tema del combate táctico, como podéis ver por numeraciones. Está bastante chulo, la gente le ha gustado mucho, le gustó mucho Shadowverse. Ahora, os tiene que gustar. Tiene un componente táctico bastante grande. Los Shin Megami Atlus en esencia, el 3, el Nocturne, donde nos aparecía Dante en aquel juego, en este juego que aparece Dante en algún momento, cuidado, spoiler. Un juego que es ya, como veis aquí, del 2003, PlayStation 2, juegazo, que lo jugué en su momento. Y que nos lo recuperan con idioma Spanish. Nos llegó a Play 4 y Switch. Pinta genial, por si no lo habéis jugado. Muy bueno, como dice Callview. Y lo tenéis muy baratito. Este está muy bien, muy bien. No la versión de Play 2, que esa no está barata. Pero a esta versión, que además lo podéis jugar en el idioma patrio, pues ya me diréis. Y Shin Megami Tensei 5, que el primero fue exclusivo, el 5 pelado mondado, exclusivo de Nintendo Switch durante casi 2 años y medio, para 2 años, y que hace bien poquito nos ha sacado la versión Vengeance, con añadidos, personajes, zonas nuevas, y lo sacaron también en Play 5, por el Ul Aiko. Bueno, muy guapo, no es tan difícil como los más duros del lugar, no es tan difícil como los Shin Megami más clásicos. Hay exponentes muy duros. Este es un juego, este mantiene una línea, no voy a decir fácil, no, los Shin Megami no son fáciles, pero sí tiene un sistema de combate más, vamos a decir, indulgente en comparación a algunos más duros dentro de lo que es la saga Shin Megami. Juego muy bueno, de hecho a mí me gustan más los Shin Megami que los Persona, particularmente a mí. Probadlo y veréis que la retórica es entre el bien y el mal, lo neutro, que es bueno, si el mal o el bien, no lo sabemos, siempre está presente en estos juegos. Y ya lo último que nos sale de aquí nada, en veranito, el Raidou remasterizado, ese primer juego que nos llegó a Play 2. Lamentablemente la secuela de este se quedó exclusiva en Estados Unidos, en PlayStation 2. Ojalá, si tiene éxito, nos traigan el Raidou, la segunda parte, denominada así, pero esto era un Shin Megami Tensei, un spin-off. Y ahora ya parece que todos los Shin Megami, como pasó la Persona, que el Persona no dejaba de ser otro Shin Megami Tensei, Persona, así se denominaban, ya los pasaron a llamar Persona, los están diferenciando. Muy bueno, y llegará traducido al español. ¡Wow! Estamos de enhorabuena y que sigan llegando,
Dice Colview, ¿merece la pena la edición Vengeance esa? Yo la tengo normal. A ver, si quieres todo el completismo, la edición más completa, igual sí. Si no, te diría que tienes cientos de horas con el primero, Colview. O sea, necesario, no hay nada. Es un juego que está es tan largo, los Shin Megami, que no creo que notarás gran diferencia haciéndote uno o el otro. Vamos, ya sabes cómo son los juegos de Atlus y vas a disfrutarlos igual. Quizá haya algún camino alternativo, alguna expansión diferente, que es lo que tiene, pero si es por comprar, yo no lo haría. Ahora, por coleccionar, sí, yo sí que los he comprado porque me encantan. Ahora, jugar, tanto me daría jugar uno u otro, Hola Nacheiro, muy buenas noches, guapo. Dice Colview, no sé por qué no sacaron el 2 de USA, me matan si no sacan el segundo. No lo sabemos, ¿verdad, Colview? Vaya marranada nos hicieron aquella vez. Es que vendieron muy poquito. Ghostlight en PlayStation 2 eran los que tenían los derechos, era un publisher inglés. Y creo que se endeudó. Me acuerdo que con los Shin Megami, de hecho, sacó creo que el primero en DS en Europa. De los de Shin Megami Tensei, uno de los que sacó en DS, y a partir de ahí se fue a la quiebra. Ghostlight, si os acordáis, el publisher Ghostlight que venía a la derecha e izquierda en PlayStation 2, y debido a que arriesgaron con estas franquicias y no vendieron un cagarro, sí, de claro, o sea, vendieron muy poquito, eran franquicias no interesantes para nadie, aparte de nosotros, los 4 gatos y 4 frikis que en aquel momento nos gustaban estos juegos, pero nadie apostaba por ellos. Éramos la rara avis. Ahora empieza a ser ya hasta mainstream. Ahora ya tienen muy buenas ventas. ¿Cómo ha cambiado el rollo, Dice Birryu, yo tengo la normal de Switch y la VPS5. También está, ese también es guapo, Dice Nachero, este Raidou me flipa, ¿tendrá edición especial? No lo sabemos, de momento no se ha anunciado y eso, mala señal. Lo que sí que sabemos, Nachero, que va a haber una edición Steelbook, ¿vale? La edición Steelbook sí que se sabe. De hecho, en algún Amazon europeo ya tiene ficha. Aquí, si llega la Steelbook, que suponemos que sí, será exclusiva de Game. Ojo al dato, exclusiva de Game, como ha sido el Vengeance o el anterior Shin Megami. Es decir, que creo que en esta vez solo tendremos la edición sencilla y la Steelbook. Ojalá una Collector, pero parece que no la tendremos esta vez. Dice Bill, este Raid 2 mola mucho, sí, mola muchísimo. Y le tengo muchas ganas porque yo cuando lo jugué no me enteraba de la mitad del carajo en inglés. Así que si lo puedo rejugar ahora, aunque ahora domino más el inglés que antes, ahora sí. Pero aún así lo quiero jugar para no perderme nada, o sea que le daremos otra vuelta al juego. Exactamente. Yo creo, Evil, que eso es porque tengo claro que están trabajando y si venden bien, harán también la secuela, o sea, la parte 2 la van a sacar también. Creo que Atlus nos van a sacar uno casi al año. Van a hacer spin-off, entre medio alguno bueno, juego nuevo. Nos van a sacar uno casi cada año. Ya sean Switch 2, Play 5. Igual vemos la secuela el año que viene. Parece que han visto que venden bien y vamos a tener juegos para el futuro. Podrían haber metido los dos juntos. Pero claro, si meten los dos juntos, ¿a cuántas horas jugamos? ¿300 horas? Nos van a sacar los euros. Los euros nos van a sacar así, Evil. Bueno, el Shinin Resonance Refrain, juego de la saga Shinin. Cuando Sega aún se acordaba de esta saga, no estaba... A ver, el juego no tuvo todas las notas que se esperaba Sega. Juego que llegó a principio de generación en Switch, también en Play 4. De hecho, había una edición de Switch que venía con una funda metálica para el juego. No era una Steelbook, sino una funda metálica para el juego, si no recuerdo mal. Y esto ahora es más complicado encontrar este juego, por ejemplo, porque este juego fue de salida que prácticamente de la consola de Nintendo Switch. Este Shinin Resonance Refrain, la saga clásica de Sega.
Hola Manu, guapo. Sí, la funda de Play 4 también estaba, la de Switch, fue la primera tirada, creo que la Day One Edition era la de la funda. Y luego ya salió una segunda tirada, que si la veis precintada es porque ya era la segunda tirada. Cuando en Xbox Evil sacaban juegos, ¿verdad? En físico. Bueno, como hemos dicho, muchos juegos Metroidvania Souls, o la gran mayoría que tiene ese tipo, esa dificultad añadida y ese evolución de personajes, son juegos roleros de RPG. Simplemente las mecánicas son Metroidvania 2D. Y le pasa también al Ender Lilies. Es un juego de rol con mecánicas de Metroidvania, y a veces la gente se sorprende cuando se lo dices. Y sí, le digo, no, yo solo juego Metroidvania. Y dice, ¿y no te gustan los de rol? No, no me gustan. Y digo, pero si estás jugando un juego de rol. Y entonces el escalplumero, pues no lo sabía. Pues sí, ya lo sabes. De hecho, les dices, el Dark Souls sí es un juego de rol, pero el Ender Lily no. Y le pasa a muchos, ¿no? Pero es normal, a veces se cataloga como género al Metroidvania, y Metroidvania no es un género. Se nos olvida que son mecánicas. De hecho, hay gente que ni siquiera considera al Metroidvania un género, sino al género plataformas, ¿no? O estética plataformas. Es un subgénero hermoso, sí. A ver, a mí me encantan, los Metroidvania. Creo que es ese desarrollo plataformero de acción, el cual ha ido amasando nuevos subgéneros al mismo, como en este caso el Souls, esta estética rolera, incluso ya roguelike, ya le están metiendo roguelike, y que creo que los están perfeccionando y que tanto nos gustan, ¿no? Y en este caso Ender Lilies es quizá uno de los juegos más potentes y exponentes del mismo, que ya sabéis que esto salió primero en Asia, Japón, venía con idiomas inglés, luego salió en Limited Run y por fin nos salió aquí en Europa, y ahora estamos a la espera, por ejemplo, de este Ender Magnolia, que ya ha salido en Japón también con inglés, y a ver cuándo anuncian una salida también aquí en Europa. Juegazo, por cierto, que lo juegue en el canal, el Magnolia. Y por cierto, al que diga que el Magnolia es inferior al Lilies, que se lo juegue y se lo haga mirar, porque mantiene la esencia, incluso en algunas cosas lo mejora el Magnolia al Lilies. Ya es cuestión de gustos, que os guste más estéticamente uno u otro, pero los dos son muy muy buenos. Hola Sinux, muy buenas tardes, guapo. Anda que traemos mandangas, sí, a ver, estos son para que veáis lo que hay mandanga en Switch, la rojilla, la que nadie quiere ya, y que quiere que nos pasemos a pagar euros a la Switch 2. En Switch 2 vamos a tener los incompletos en cartucho y pagando 2 veces más. En fin, a ver si esto cambia, porque no pinta bien el panorama, Y así que tenéis aquí a gente de Triskelion, ahora le hace una super promo la buena de Eva. Hola Nikese, guapa. Dice Colview, Ale, ya me compré el Pirates H en PlayAsia. Luego me vas a echar me van a matar por mi culpa, ¿no? Te van a matar por mi culpa, ¿no? Bueno, no te vas a arrepentir. Es un juego que además la única manera de comprarlo es por allí, Bueno, otro juego que salió por Super Rare, este Ship of Fools, el cual, como veis aquí en los barquitos, tiene mucho que ver, esas guerras de barcos, de acción rolera, en el cual también tenemos cartitas, tiene un poquito sistema roguelike. Juego que se distribuyó por Super Rare Games, creo que ya se ha agotado, tuvo stock hasta hace poquito, este Ship of Fools. Y además de Team 17. Team 17 normalmente cuando publica algo tiene mucha diana en todo lo que publica, mucha calidad en sus juegos publicados por ellos. Ship of Fools. Bueno, Spike Chunsoft y su saga Shiren, en este caso aquel juego que sacaron para PS Vita, que tampoco llegó a Europa, se quedó exclusivo Japón, Estados Unidos, el Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune.
Juegarral, y sobre todo por la estética y sobre todo porque mantenía los graficazos pixel de que había caracterizado la saga. Aquí nos llegó, si no me equivoco, fue el 3 en DS. Bueno, era un Shin, era otro Shiren de Wanderer. Aquí nos llegó uno en DS, manteniendo esa estética pixel como veis. Combates en táctica, muy guapo, muy chulo. Me encantan los Shiren. Esto lamentablemente, si lo queréis en Switch, salió solo en Asia, Japón. Lleva inglés la japonesa, por si os interesa, y también por Limited Run, pero no salió en Europa. Dice Nachero, tengo para cuando el siguiente pack Super Deluxe de Castlevania en Amazon Japo. De momento nada. Dice, ¿para cuándo el siguiente pack? Bueno, de momento nada. No te preocupes, ya te lo sacarán. De hecho, ahora ha sacado Super Deluxe el anuncio del Tomba. Eso sí, el Tomba no va a venir en caja Super Deluxe. Una pena. Me hubiera encantado comprarlo de nuevo en cajita de Super Deluxe el Tomba, pero parece que han decidido sacarlo en edición sencilla. Ni la Ranger. En fin. ¿Me dice Seba? Ni en la Ranger tampoco. En la Ranger tampoco. En fin. Dice que Videogame... Sí, el Videogame Plus hizo reprint. Igual os queda stock. Bueno, hizo reprint de este juego, como dice Danilo, que sí. Hace cosa de 2-3 semanas. Incluso lo hablamos aquí. Y luego tenemos el Shiren de Wanderer, el Serpentine Coil, el cual, lamentablemente, no es que sea un mal juego, mantiene la esencia jugable de los clásicos, pero cambian de gráficos. Pierde el pixel que caracterizaba la saga y se va a unos gráficos semi 3D, vista isométrica, un poco cutrongos. Aunque la esencia es la misma, la gente que la ha jugado le ha gustado. Yo me hubiera encantado más gráficos como el anterior. Y este sí lo tenéis distribuido en Europa. Lamentablemente Rift Entertainment, que es el que lo ha publicado, solo distribuye en Europa a través de Amazon. Si lo queréis, Amazon España. Como el Vaquero, o el Terminator 2D Fate, por ejemplo, que también lo distribuyen ellos. Como veis, bueno, no sé, a ver, ¿qué opináis? ¿Qué os gusta más? ¿Estos gráficos vista isométrica que mantiene la saga, ese golpe táctico RPG que tiene el Saga Shiren, o los gráficos pixel de toda la vida? Estas ediciones son multisig, Daniloki, es con su sello USK y el PEGI. El Rift Entertainment hace un multi 6 idiomas en carátula, o sea, en contraportada y en portada, los dos sellos, el USK y el PEGI. Un poco guarrongo el tema. El Vaquero y el Shiren de Wanderer Serpentine Coil son así. Bueno, juegazo. Lamentablemente la edición de Switch no llega a Europa, sí llega la versión de Play 5. Así que los que tengáis Play 5 sois enhorabuena. Si queréis la de Switch tenéis que importar la versión asiático-japonesa que lleva inglés. Juego táctico RPG muy guapo, el cual os van a poner en auténticos apuros con algo de roguelike, como podéis ver. Pixel muy chulo, este Shogun Showdown. Muy bueno. Si no queréis importar de Switch, la única opción aquí en España será el que se venda de Play 5. Silent Hope, juego de Marvelous distribuido por Meridian aquí. No está nada mal, el juego está bastante chulo, es un action RPG, graficotes sencillotes, pero mantiene la esencia, bastante cute. A Eva le encanta este tipo de gráficos, lo sé. Eva le flipan. Estilo del mismo estudio que el Cuisiner, por ejemplo, último. De gráficos así más desenfadados, más cute. Juego de acción rolera, y que a mucha gente le ha gustado, el Silent Hope. Me gusta cómo salta. Denominado Frederica en Japón. Os digo por si veis un Frederica que os gusta, no lo compréis. Que es el mismo que este. Yo, de hecho, tuve un cazapo bueno cuando casi compro el Frederica no sabiendo que era el Silent Hope.
Hace tiempo de aquello, hace tiempo. Me lo puse ahí en el carromato de Amazon Japón pensando que era otro juego, porque además la portada cambiaba mucho. Digo, ostras, y luego vi que no, que eran dos juegos diferentes. Digo, y casi la liamos parda, ¿eh? Silent Hope, sí, Manu, Silent Hope. Tal como suena, Hope. Silent Hope. Dice Miguel que también casi la pilla. Hubiéramos estado bien, ¿no? Aunque bueno, Frederica me gusta mucho el nombre, ¿eh? Frederica. Hubiera estado guay. Bueno, este lo jugamos aquí en el canal. El Sky Oceans Wines of For Hire, editado por PlayCube, traído por Meridian. Lo jugamos en el canal. Ostras, los primeros combates, ¿os acordáis? Qué difíciles eran. Luego ya cuando mato los primeros enemigos, luego ya el juego, la dificultad se balancea. Y luego era un paseo por el campo, pero al principio que me mataban cada 2x3, donde los combates son combates por turnos aéreos con los aviones, aunque tú al avión lo puedes pilotar en otras fases, como si fuera un simulador de vuelo. Está bastante guay el tema de las mecánicas, pero en algunos combates me acuerdo que se hacía difícil. Este Sky Oceans, si lo queréis, retail en España, PQ, Meridian. Este Sky Oceans. Smoke and Sacrifice, otro juego de Super Rare. Este estuvo a la venta un año. No sé lo que valdrá en segunda mano, pero nadie lo quería, no sé por qué. No sé si es que gráficamente les echaba para atrás. Me acuerdo que este juego, nosotros lo compramos de salida porque me encantaba la estética y que fuera rolero, pero tuvo mucho tiempo de esos primeros juegos que les costó vender a Super Rare en los inicios. Este es del 10, 12, 13 de numeración de Super Rare. Este Smoke and Sacrifice, y seguramente igual no es muy caro, ¿eh? No es muy caro a nivel de segunda mano, por si os interesa. Exclusivo físico en Switch. Bueno, Blasphemous. No, ¿cómo? Blasphemous es rolero. Lo hablamos que si tiene aspecto Souls, que si es Metroidvania, nos olvidamos su aspecto importante en la evolución del personaje, que es el rol, que a veces le damos como algo secundario, ¿eh? Al final, como podéis ver, el rol o el RPG engloba tantos subgéneros dentro del mismo, como los Dungeon Crawlers, los RPG, los CRPG, es que hay tantos subgéneros, los tácticos RPG, cartas de roleras, en fin, y este es otro más, el cual creo que aquí es como se tiene que hacer bien un juego, sobre todo en territorio patrio. Me acuerdo que además fue un Kickstarter bastante masivo que apoyó muchísimo la peña internacional. Hubo mucho apoyo internacional en el apoyo del Kickstarter. Game Kitchen tuvo mucha suerte de que entró por los ojos visualmente y músicamente. Lo hicieron muy bien, tuvieron el apoyo necesario. Y ojo al dato, este juego a nivel global está súper bien valorado, más incluso que aquí. A nivel interés, cualquier ítem que sale, ya sea los vinilos, los artbooks, las propias ediciones físicas, da igual. De hecho, las Collector de Limited Run es uno de los juegos más caros que existe en formato físico en Switch, entre los 400, 500, 700 euros vendidos, la Collector Limited Run. Pero no creáis, la que se distribuyó de Selecta está subiendo 200, 300 euros. Es decir, que este juego se busca muchísimo. Se busca muchísimo. La gente lo quiere tener. Ole por ellos. Y que luego el segundo, pues lejos de pensar de que podría ser más de lo mismo, mejoraron muchísimo a nivel jugable lo que debía ser un juego como Blasphemous. Más velocidad, mejores ataques, mejor balanceado, nuevas técnicas, nueva evolución. Muy chulo Blasphemous. Esta gente hace las cosas muy bien. Y esperando lo nuevo de Game Kitchen.
La música, una auténtica gozada. Una banda sonora brutal. Y bueno, Level 5, que ya no sabemos cuándo veremos algo nuevo de ellos. El Snack Wall, un juego que lamentablemente su primera edición, que fue en 3DS, se quedó exclusiva en Japón. Este Snack Wall de Dungeon Crawl, juego de Level 5, y que fue de salida un juego que se llegó a Switch, como le pasó a otros muchos, como los Azure Striker y compañía, juegos de 3DS que al final vieron su salida en físico en Switch, y este es uno de ellos. Esto ha salido físico, acordaros, igual gente que ha comprado la consola posterior no sabe que este tipo de juegos han salido. Salió el primer año de la consola, primero el segundo año, que lo sepáis. Y además creo que con precinto de Nintendo, esto fue distribuido por Nintendo. Este Snack Wall de Level 5. Y uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida de Obsidian es el South Park, editado por Ubisoft, el de la vara de la verdad. Un locurón bestial, el cual viene incluido en el South Park de Retaguardia en Peligro. Particularmente me gusta más la vara de la verdad, pero este no se queda lejos de la saga y lo tenéis en Switch. Un juego brutal, juego de rolero de South Park, bestia, como la copa de un pino. O sea, brutales los South Park de Obsidian en su momento. Qué pena que no hayan retomado esta saga de juegos RPG de la saga South Park. De lo mejor, unas risas loquísimas. Yo me acuerdo con la vara de la verdad, las últimas fases que entras en los intestinos de ¿cómo se llamaba este chico? Este que era gay. Que entras en sus intestinos y para luchar con el último boss. Ahí con los truños por el medio. Están muy locos. Los guionistas y las guionistas y guionistas de la serie y del juego, loquísimos, totalmente loquísimos. Unas cosas que yo solo me reía, me lo pasé muy bien. Auténticas paranoias. Bueno, de Kemco, 3 juegos reunidos, los Space Marshals, estos tácticos RPG, han salido en físico en Switch, los 3 juntitos. Salieron en Asia, con carátula en inglés y idioma también inglés. Los Space Marshal, compradla y la asiática. Creo que la japonesa no estaba confirmado idiomas, pero sí la asiática, que lleva inglés. No era para niños, no era para niños, ni siquiera para chicos y chicas un poquito... es decir, que te podían sacar... te podían dar hasta asco, o sea, cuidado, o sea, situaciones un poco fuertes. Fuertes, sí, era en algún momento un poco muy bestia. Y eso que, por ejemplo, la versión censurada es la que nos llegó aquí. La que no está censurada es la americana. Allí no se censuró, pero aquí sí hay cosas censuradas. Star Melody Yumemi Dreamer. Os diréis, ¿qué es esto? Es un juego de estilo Sailor Moon. Sí, las Supergirls estas, las... ¿cómo se llamaban, Eva? Las Idols, ¿no? Idols, las estilo Sailor Moon. Este género. Bueno, estilo Supergirls, estilo Idols, estilo Sailor Moon. Tenemos un equipo. Es un juego rítmico, musical y RPG Dungeon Crawler. ¿Cómo lo veis? Mezcla Dungeon Crawler, es decir, formas tu equipo de chicas y te lías a tortas en los dungeons contra personajes en primera persona, al más puro estilo Dungeon, como un Mary Skelter. Aquí lo veis. El juego está totalmente en inglés, ha salido en Asia y quedas aquí de tortas. Y luego también, como veis, que se transforman
típico Sailor Moon, igual. Tiene fases rítmicas musicales, muy chulo. Una mezcla muy interesante, muy diferente. ¿Ves aquí sus fases musicales? Dos géneros tan extraños, tan diferentes y mezclados en este juego. Y un juegazo, el Star Renegades, distribuido por Strictly Limited y Inin aquí en Europa. De hecho, Inin Strictly tuvo una collector muy chula en su página web. Juegazo, pixel brutal, muy chulo. Uno de esos tapados que lamentablemente la gente a veces se olvida que existe. Este Star Renegades, pixel extraordinario, mezcla rolera con un toque rogue. Como veis, a nivel de animaciones gráficas y pixel, brutal. Star Renegades. Ya tiene sus años, ya tiene 4 o 5 añitos el juego. Bueno, los KOTOR. Los KOTOR. El 1 y el 2, gente de Aspyr, que están a full, están remasterizando un montón de títulos para muchas plataformas, entre ellas Switch. Y que estos solo han salido en físico, diréis, pero también han salido en Europa, no. La edición Heritage Pack de Star Wars que llegó aquí, que llevan 7-8 juegos de Star Wars, precisamente, aunque lleven estos vengan incluidos, vienen en descarga. Se descargan automáticamente si los quieres jugar. Me parece que de esos juegos son los 2-3 únicos que no vienen incluidos en el cartucho. Si los queréis realmente en esa edición física real, son exclusivos y limitados de la página de Limited Run Games. Tanto este KOTOR 1 como su secuela, el KOTOR 2. Para muchos dicen que han sido y son los mejores juegos de Star Wars hechos nunca. Steamworld, la gente de Steamworld, el equipo de desarrollo que ha sacado tantos juegos de este mundo, también nos sacó un juego rolero. Y en este caso, un juego RPG táctico, Steamworld Quest. Con el mismo mundo, Steam, Punk, con estos máquinas a vapor. Nos sacó este juego táctico RPG y este se quedó exclusivo y limitado en Super Rare Games. De hecho, ahora nos sale el Steamworld Heist 2, que sí sale retail. Sale ahora el día 11, si no me equivoco, de abril. De aquí nada, 2 días. Que llega a retail a España, por si os interesa. Pero este se quedó exclusivo de Super Rare. El Stranded Sails. Este juego de marineros, el más puro estilo, el náufrago, sin balón, en este caso, que bueno, cultivas, farming y tal, pero además tiene puzzles, tienes peleas, dungeons. Este Stranded Sails, que además tenía una edición Signature Edition de la gente de Merge Games. Juego interesante, que vale, molaba un montón este juego. De hecho, teníamos la edición Collector de Play 4 y al final le compramos el juego sencillo de Switch, porque le gustaba mucho. Como veis, sencillote, pero que a la gente lo pudo disfrutar en su momento, hace por lo menos 4 o 5 años. Este Stranded Sails. Bueno, otro que le va a gustar aquí a Rodríguez Víctor, el Grime. Un auténtico Souls-like, que sabemos que está el Grime 2, el Grime está desarrollándose, prontito lo veremos. Nos llegó a través de Super Rare Games en Europa. También lo podéis comprar en japonés, asiático, que también lleva inglés. O si no os interesa o es demasiado caro, ya la europea, que se agotó. Este juego con mecánicas de Metroidvania, pero rolero, Souls. Este Grime.
Esto es una pasada, ¿verdad, Nacheiro? Muy chulo. De hecho, el 2 pinta de escándalo, ¿eh? El 2 a ver cuándo lo terminan, a ver cuándo lo sacan, que el 2 pinta de escándalo. Sí, exactamente, Rodrigo Víctor. Salió también en Japón, Japón-Asia. De hecho, salió en Japón y en Asia, salieron los dos territorios. En Asia salió en Play 4, en Japón en Switch, incluso en Play 5. Así que tenéis diversas opciones para comprarlo. Bueno, tenemos aquí el Streets of Rogue, o Rogue, que ahora está en desarrollo el 2. Y este es un GTA rolero. Es decir, es un GTA en el cual incluso puedes jugar con gente o no, depende de lo que tú quieras hacer. Y la lías parda, disparos y tal, pero es rolero, tiene su componente RPG que lo diferencia de los GTA. La gente le ha gustado mucho, lo mola un montón. También fue exclusivo y limitado por Super Rare Games. Este Streets of Rogue. Dice Lax, una pasada el Grime. Sí, hombre, no, cómo no, tú eres un amante de los Metroidvanias a saco. Pero es muy chulo, sí, el Grime, muy guapo. Como dice Rodríguez, si os interesa, la versión japonesa lleva español. Pero ¿de qué versión, Rodríguez Víctor? Porque no siempre las versiones de Play y Switch mantienen los mismos idiomas. Si es la de Play 5, que supongo que tú lo compraste en Play 5 o en Switch. Del Grime. Play 5, exactamente. Habría que mirar si en la eShop japonesa del Grime de Nintendo lleva español. Si no, porque no siempre todos los idiomas comparten todas las ediciones. Es una pena. Bueno, Suicoden 1 y 2, el HD Remaster. Por fin, ya no habrá que alquilar un riñón ni vender un órgano ni sacrificar cabras al sol ni cosas de esas para hacerse con un Suicoden de Play 1. Por fin nos llegan el 1 y 2 Remaster con ese motor tan chulo, Pixel. Y ojo al dato que se confirmó la negra para los que estaban esperando esa versión asiática con idiomas de Switch 2 de este Suicoden. Es un keycard como un cagarro de gordo. Así que si queréis el juego en físico, realmente solo tenéis la versión de Play y de Switch que acaba de salir retail en España. Juegazos buenísimos, el 2 muy bueno. Hola, retrotraficante guapetón. Cómo lucen, cómo lucen. A ver si se animan, nos traen el 3, el 4, el 5. Cómo molaría, si nos trajeran todos. Yo, sinceramente, al que me acuerdo más pegarle caña, mira que el 2 le jugué mucho, me gustó mucho el 4 y el 5 de Play 2, de los Suicoden. Porque los he jugado a todos, pero el 4 y el 5 me gustaron muchísimo. Y la gente se olvida poco de ellos. Se olvida mucho de ellos, de los de Play 2. Incluso me gustó que el spin-off del Suicoden Tactics, que lo denominaron Tactics, porque no era un juego Suicoden realmente en nombre de Japón, era un spin-off de muchos personajes, que aquí se le dominó Suicoden Tactics, que estaba también bastante bien. Ojalá Konami se acuerde y nos lo vaya sacando todos, sería una gozada. Incluso si nos sacan un Suicoden nuevo, ¿cómo no? Le haríamos un hueco, PQ, en este caso no fue Meridian lo que lo distribuyó, fue Selecta. Este Dungeon Crawler, este Super Bullet Brick, un Dungeon Crawler muy cute, muy cute, de los que le gustan a Eva. Aquí tenemos personajes varios. Dicen que no es tan difícil como los Dungeon Crawler más clásicos. Se agradece porque los Dungeon Crawler ya sabéis que son bastante durillos. Pero aquí tenéis uno que salió aquí retail en España por Selecta. Dice Retrotraficante, todo lo taxis bueno se quedó en Japón. Aquí solo llegó la morralla. Bueno, Japón o Estados Unidos, Retro. Estados Unidos tuvieron mucha suerte también, les llegó bastantes cosas. Aquí es verdad que ahora estamos de suerte y están llegando cositas, pero antaño nos llegaba poquita cosa, sí. Dice Colby, aún no me decidí qué hacer, si pillarlo a pesar de él.
Ostras, ¿te refieres a cuál? ¿El Super Bullet Brick o al Suicoden? Bueno, el Monsters, otro más. Este, repetimos la esencia muy parecida al Blasphemous. Creo que hay el equipo de desarrollo, que creo que es polaco, pero bueno, no le vamos a echar ascos, al contrario. Tiene su propia esencia, el cual también es muy Souls, tiene mucho componente rolero. Este Monsters, ya sabéis que además mecánicas Metroidvanias totales. Como veis, tiene un leveado de habilidades y del personaje muy buena. Este Monsters, el Super Bullet. A ver, se llegó a liquidar el Super Bullet, la edición gordita con caja, por 15 eurillos, me parece, Colvio. Igual te hubiera venido bien ese precio, ¿eh? Bueno, el Super Cane Magic Zero. Este es un juego, como veis, muy celdero y rolero. Este juego salió en Asia, Japón, con inglés, para Switch y Play 4. Y está muy chulo. Este es muy guapo. Este Super Cane Magic Zero, más complicado de encontrar ahora porque este salió los primeros 2 años de la consola de Nintendo Switch. Pero que sepáis que existe este juego en físico y con inglés en cartucho, tanto la japonesa como la asiática. Quizás precio bien, Colby. Quizás es un precio ya al cual no puedes casi negarte, ¿no? Y este acaba de salir ahora. De hecho, igual os traigo uno o ya os muestro una primicia, ¿no? Os muestro una primicia de este, del Super Dungeon Maker. Un juego el cual puedes crear tus mazmorras y luego jugarlas. Es muy chulo. Aquí el gallete, como veis aquí, este Super Dungeon Maker. De hecho, os voy a enseñar la primicia. Porque nos ha llegado ahora un juego que preordenamos casi hace 2 años, porque esto ha sido editado por Premium Edition, el publisher americano limitado. Nos lo ha traído Video Game Plus y así nos ha llegado ahora. Mira, vamos a poner aquí, y es esta edición de este juego, ya que nos ha llegado esta Super Dungeon Maker con cajito de tipo Super. La verdad es que es una gozada, por lo menos cuando te los traen así. Es una gozada, como veis aquí con todo. La verdad que una chulada. Por fin, después de tanto tiempo. Qué edición más chula. Muy guapa esta edición, como podéis ver. Y ahí no hay problema, porque mira, lo podemos poner de canto, o sea, horizontal. Lo podemos poner para este lado. Lo podemos poner para este. Lo podemos poner para este. O lo podemos mostrar así. Esto es cuidar al estanterista clásico. al coleccionista estanterista por antonomasia, es cuidarlo a tope. Porque claro, te traen ediciones así limitadas y collector y no te ponen el título en ningún sitio. En fin, es lo que hay. Dice Colvio, así tenía que sacar los juegos de la Switch 2 para venderlos incluso con zip. Sí, cuando se den cuenta, Colvio, empiezan a sacar así ediciones así, la gente caerá como golosinas, seguro. Bueno, el juego, como veis, muy chulo. Luego, sobre todo, el tema del pixel es muy bonito. Han tardado lo suyo porque me parece que el juego tenía algún DLC, tardaron un poquito más esperando los últimos DLCs que viniesen incluidos en el cartuchito. Pero al final ha llegado, ya ha llegado. Y si a alguien le interesa, os puedo decir que la tienda Bazar Bazar, por ejemplo, afincada en Europa, no la de UK, sino la que está en Bélgica, la de Bazar Bazar Europa, tienen estocaje del juego, también tienen Video Game Plus, o sea que si a alguien le interesa, tienen de la sencilla y de esta edición de Super Nintendo. Chicken Bomb.
Dice Retrotraficante que el título se paga aparte. Igual te lo tienen que mandar en una pegatina, ¿no? A ver, que le he liado. Aquí, este. Pues para mí uno de los mejores Neptunia es un juego que incluso se ha llegado a liquidar muy baratito. De hecho, nosotros tenemos la Collector, la Collector de IFI de Switch, que viene hasta con una Steelbook, pero liquidada también. No, es un juego que no se le dio mucha importancia. Es este Super Neptunia RPG. Si me preguntáis por los otros Neptunia, ya han salido en otros especiales, pero este, como lo fui dejando, estaba en la S. Lo muestro ahora. Para mí es uno de los mejores Neptunias más roleros clásicos, juegos por turnos, vista 2D, incluso el juego se puede jugar en 2D, equipos más chulos, juego más clásico, es un juego que intentaron hacerlo más clasicote, y a mí me gusta mucho este Neptunia, este Super Neptunia RPG. También lo tenéis en Play 4 si os interesa, este Super Neptunia. Y de un equipo español que hicieron este Sword of Necromancer, apoyados por Handusoft, que incluso aquí no lo trajo Tesura, si no me recuerdo mal, en físico para Switch. Incluso llegó a salir en Limited Run este juego distribuido por ellos. Que en este primer juego fue un juego, como veis, vista cenital, vista isométrica, muy interesante, a la gente le gustó, este juego de acción en rolera. Y que ahora, después del anuncio, primero salió en Steam, que lo jugamos en el canal, que tenéis la review análisis en el canal de YouTube. La gente de Tesura, junto con Handusoft, nos anunció en el último Tesura Direct que lo van a sacar en físico en Switch, y es la continuación, el Sword of Necromancer Resurrection, que me encantó. A mí me gustó muchísimo. No sé si os acordáis, los que estuvimos en el gameplay, que si bien ha cambiado de la estética pixel a este juego 3D, está muy bien hecho. El hecho de poder tener nuestros Pokémon, que son nuestros monstruos, los podemos utilizar, incluso los monstruos evolucionan y suben de nivel, tú misma evolucionas y subes de nivel con armas, con propio personaje. La verdad es que está muy bien este Sword of Necromancer Resurrection, y ya sabemos que sale físico a través de Tesura. Muy guapo, me gustó muchísimo. Dije, muy sorprendido la labor y el esfuerzo que ha hecho el estudio para sacar, y además estaba redondo, ¿eh? No encontramos ningún fallo a nivel de bugs. No sé cómo será en Switch, lo jugamos en Steam, pero estaba muy bien. Taboo Trial, juego que ha salido en Asia por la parte de Liuful, ese publisher de Shanghai, que edita totalmente carátulas y portadas en inglés, y con el juego en inglés, este hack and slash acción RPG, este Taboo Trial lo podéis comprar por PlayAsia. Como veis aquí, acciones raudales, tortas y tortas, espadazo de limpio. Taboo Trial. Bueno, el Mandrágora. Dicen que es complicado, me refiero, no complicado, que es duro, es un Souls muy bestia, pero que a la gente le está gustando, los que han tenido acceso a la beta. Mandrágora, que ya sabemos que sale físico en Switch, que tenemos ya ediciones en Japón, que llevan idiomas, llevará el inglés, a confirmar el español, porque el español sí que está en Steam. Veremos si al final lo lleva o no, pero de momento inglés seguro. Hay edición limitada, edición sencilla del Mandrágora, y pinta muchas maneras. Si no sale retail en Europa, podemos comprarnos la japonesa, que lo podemos jugar bien. Perfecto, este Mandrágora. Y la verdad es que pinta de escándalo, ¿eh? Pinta estupendo. Pinta muy bien, sí, Lax, pinta muy bien. Pinta muy bien, y dicen que es un grandísimo Souls, o sea que si queréis que sea un paseo por el campo y recoger amapolas, tendréis que iros a otro juego.
Tendría que traer una Collector. Es una edición limitada, Dani Loki. Tiene limitada con varios ítems. Llevará cajita y luego una edición sencilla. De hecho, la edición limitada la podéis mirar en Playasia o Amazon Japón. Vais a Playasia, ponéis Mandragora y veréis lo que lleva. Aquí dices... Aquí, si llega a salir, veremos si sale, ¿eh? A ver, si no se anuncia ya, lamentablemente si sale, igual para algunos no le gusta porque igual lo vemos en tienda limitada. Una Super Rare, una Limited Run. Tiene pinta de que es un juego muy goloso para ciertas tiendas online limitadas. Bueno, es goloso para todo el mundo, pero claro, si tienen que invertir dinero, antes vendrá una con más pasta y que sea limitada. El End de Magnolia, si saldrá aquí, eso es como tirar, es como escupir para arriba, igual te mojas, Lax. No sabemos, o sea, dirás, yo escupo para arriba y diré, ¿me mojaré o no? Pues igual sí. Pues lo de salir Magnolia no lo sabemos. Es raro que ni siquiera haya salido el Limited Run. Es raro, ¿eh? A ver, estamos hablando que ha salido hace 4 meses. 4 meses ya físico, el Magnolia. 4 o 5 meses. Es raro que salió en enero, no, en enero fue, ¿no? Enero. Pero 3 meses, no llega a 2 meses y medio. 2 meses y medio, 3 meses. Es raro que ni siquiera salió el Limited Run. Con el primero pasó algo parecido. Quizá no tanto tiempo. Creo que al mes de salir en Japón ya se puso en pre-order en USA, el Limited Run. No pasó mucho tiempo. Y ya sabéis que al cabo de 18 meses, 20 meses, casi 2 años, se puso a la venta en Europa. Pues si se pone en la venta en Europa, será de aquí 2 años. Si siguen la misma política que con el anterior. ¿Cuál es el problema? Que de aquí 2 años estará fuerte Switch o directamente lo sacarán en Switch 2. Ahí está el rollo. Puede ser que siga estando fuerte Switch por cómo está llevando Nintendo el tema de los indies y los cartuchos. Pero, quién sabe. La cámara que está girada, vale. Sí. Pero vamos, que si jugamos a pitonisos, igual nos equivocamos, Lax. Igual anuncia mañana, no sé, una Meridian o una tal y nos anuncia el juego, pero es raro, Igual, si mantienen como el anterior, pinta a que puede salir, pero de aquí 1 año y medio, 2 años. Veremos a ver, pero bueno, yo nunca pondría ya, ahora mismo ya no pongo la mano de fuego por nada. Yo ya no me la juego porque puede salir cualquier cosa en cualquier sitio. Bueno, Salant Sanctuary, pues el inicio de los Souls Metroidvanias. Este juego tiene 6-7 años, más o menos, ahí andará. Cuando a este equipo se le ocurrió, vamos a hacerlo difícil como un Souls, pero con mecánica Metroidvania, con un componente rolero bueno. Y aquí lo hicieron con este Salant Sanctuary, que por cierto, lo tenéis todavía en pre-order, en ese pack, conjuntamente al segundo, al Sacrifice, el Limited Run. Juegazo muy duro sobre todo en esos inicios hace 6 años que no todo el mundo jugaba Souls. Ahora ya está la gente más acostumbrada. Hay muchos juegos Souls, la gente ha empezado desde el Elden Ring. No desde los Dark Souls, no, desde el Elden Ring. Creo que el Elden Ring supuso un antes y un después. A nivel más mainstream, el género Souls hizo meter a más gente que nunca los había probado. Dice, hasta el día 19. Una cosa, la gente está vendiendo el Salant Sanctuary. Pero vamos a ver. El Salant Sanctuary que se vendió en su momento, yo no lo vendería, porque tiene un añadido muy chulo, que es esa edición retail. Lleva chuches, lleva el manual, lleva un montón de cosas extras que no lleva la segunda. La segunda edición, que es de Limited Run.
Porque no son dos ediciones iguales. Ese fue retail en Estados Unidos. El de Swiss de Salt Sanctuary fue retail en Estados Unidos. No el de Play 4, que sí fue limitado en Limited Run. Son diferentes versiones. Dice, eso se gradea. No odiáis gradear. Gradear es el grano. Hay que gradear el grano. Se gradúa. Voy de experto lingüístico. Es que a mí una vez me corrigieron. Y cuando ya me han corregido, ya se me ha quedado. Bueno, yo no soy de graduar, ya lo sabéis, yo no soy de graduar. Ahora, de proteger los juegos, sí. Me encanta, por ejemplo, las cajitas Metraquilato, igual sí que pondría algunos ítems en caja Metraquilato. Ahora, graduar por sí, entiendo que la gente lo pueda hacer y creo que es un fantástico ejemplo o fantástica opción que puede tener gente que quiera tener esa opción, pero cada uno que elija lo mejor, ¿no? En este caso, graduar o gradear. Se han vuelto locos vendiéndolos. ¿Te refieres a Dani Loki? Sí, yo no sé por qué quieren venderlo. Si para mí esa edición es muy buena, la primera. Pero bueno, ya cada uno que elija, ¿no? Y aquí tenéis el segundo, que ya era hora, porque el segundo hace más de 2 años que está en digital. Y al final sí que sale en ese pack de Limited Run. Dice Lax, yo tampoco gradúo, yo soy abridor, yo jugador y abridor. A ver, es el coleccionar y jugar pueden ir de la mano o no. Si eres jugador y coleccionista, genial. Si eres coleccionista y no jugador, también. Si eres jugador y no eres coleccionista, también. Al final son opciones y muy subjetivas de cada uno y muy personales. El que se meta en la parcela del otro y le critique, que se vaya por riaos, ¿me entendéis? Que se vaya a freír monas, en serio. Libertad ante todo, ¿eh? Está chulo este, ¿eh? Yo soy Groot, dice Colview. Dice Las, jugador primero y luego coleccionista después. Yo soy, no sé qué decirte, si jugador, soy muy jugador, he jugado muchísimo, jugado mucho. Tengo un bagaje de juegos muy bestias desde los inicios de la prehistoria. pero ahora sigo jugando, ya ves que juego muchísimo. Pero también soy muy coleccionista. O sea, que ahora mismo no sé qué tiene más peso, si el coleccionismo o jugar, creo que las dos cosas. Porque además se junta, como sabéis, el coleccionar con Eva, con mi mujer. Y eso también es muy bonito. Así que al final la balanza está casi que parada. Y como dice Dani Loki, uno colecciona y juega cuando puede. Porque suele pasar, ¿no? El hecho de que cuando uno es crío, más joven, tiene mucho tiempo para poder jugar y apenas tiene juegos para poder jugarlos. Pero cuando pasan los años y tienes más poder adquisitivo, tienes un montón de juegos, te puedes comprar lo que quieres, pero no tienes tiempo para poder jugarlos. Eso suele pasarnos a muchos, ¿eh? Tales of Iron, otro juego duro como él solo, pero muy disfrutable. Tales of Iron, que llegó a Switch en físico. Este sí que es muy Souls. Buena evolución de personaje. Que por cierto, jugamos al Tales of Iron 2, que lo tenéis en el canal. Y que todavía no nos han anunciado cuándo saldrá el Tales of Iron 2 en físico. Otro que lleva desde enero en digital. Y que a ver cuándo nos anuncian su salida física del segundo. Que está igual de bien. Dicen incluso que es un poquito más fácil. Yo no lo vi más fácil. No sé si es que estaba manqueando ese día cuando lo jugué, pero yo no lo vi fácil. Morí unas cuantas veces, sobre todo con el primer boss. Pero vamos, que es un muy buen juego. Dice Rodríguez, el segundo tiene un aire a solo cazar monstruos. ¿Lo empezaste ayer, Dani Loki? Pues nada, dale duro al mono, porque... Bueno, al mono, a la rata. Porque tela, hay zonas que vas a decir, ¿cómo lo hago esto? Dice Nacheiro, con Switch 2 ya no puedes comprar lo que uno quiere. No, comprar puedes comprarlo todo. Ahora, el formato ya es otra cosa.
Y luego quizás no puedes comprar el volumen que antes querías con los precios que están apareciendo, ¿no? Eso es lo que... Sobre todo juegos AAA de Nintendo, pues van a ser carotes. Dice Rodríguez, platinado ambas versiones, el de las ratas. Madre mía, Rodríguez, qué crack, lo has platinado los dos. Enhorabuena, guapo. Mira, aquí Eva os deja el canal de YouTube, si alguien se quiere pasar y no nos conoce en YouTube. Ahí os deja el canalcito de YouTube nuestro. Y vamos por el siguiente. El Chernobylite, que lo habéis tenido en Limited Run, en pre-order, no sé si se ha agotado ya o está a puntito. Juego rolero de supervivencia, survival. Hay gente que le ha gustado mucho, hay gente que no tanto. Ahora, por ejemplo, sale el 2 en Steam, en Early Access. Este Chernobylite, el cual en teoría esta es la versión Complete Edition que viene con todos los DLCs en cartucho. El Chernobylite, este juego de ese páramo ruso, que ve mucho de esa esencia del Fallout y similares, que ahora se ha puesto en pre-order en Limited Run, y uno más que llega. Dice, ¿cuánto me alegro de haber hecho un esfuerzo con la colección de Switch? Sí, es un debate a tratar, porque ya hay mucha gente. Yo ya los puse en el día del especial de Switch 2, el que hablamos del tema. Y luego resulta que incluso el Glóbulos, ¿no?, que ha hablado del tema, que creo que coincide con nosotros a posteriori, que otra gente te está sumando, de que quizá la Switch a nivel coleccionable va a coger más relevancia por el simple hecho de las políticas de Nintendo que está haciendo con la Switch 2. Y no solamente eso, creo que Switch como plataforma para seguir saliendo juegos va a ser muy longeva. Porque claro, si no cambia la política, la cual parece que Nintendo es la que está llevando de la fabricación de dos solo cartuchos, uno de pequeña cuantía, que puede ser que sea el Keycard, tendrán que confirmarlo Nintendo, no, y el otro, el de 64 GB, todos los juegos indies o juegos que no puedan optar a esos 64 GB, porque no hay que olvidar que los cartuchos de 64 GB a Nintendo o a los publishers les cuesta entre 15 y 16 dólares fabricarlos. Es mucho dinero para un juego indie de bajo presupuesto. Es imposible que pueda meter eso. ¿Qué van a valer los juegos indies? ¿50, 60 euros? ¿Para ser rentables? ¿70? Pues igual vamos a ver juegos editados en Switch con upgrade a Switch 2 bastante tiempo, bastantes años, coincidiendo con la Switch 2. Veremos a ver qué pasa, pero está todo muy confuso, lo de Nintendo Switch 2 es todo muy confuso y todo es todo negro, amarillo. Nintendo está muy opaca hasta que no se haga la generación y esto empieza a rular. Se rumorea que ahora está Nintendo echando un paso a la derecha y están pensándose en sacar cartuchos intermedios. Sería lo suyo. Si quieren que esto funcione mejor, sería lo suyo que sacaran cartuchos de 12, de 6 gigas, o cartuchos más pequeñitos para dar más opciones. Veremos a qué pasa. Porque la cosa para el coleccionista tiene pinta de que se le complica mucho. Porque si sigue esto así, vamos a ver un 80-90% de juegos en Keycard. Me refiero a juegos originales y exclusivos de Switch 2, porque vamos a ver muchos juegos que serán los Switch 2 Edition. Estos juegos que son juegos de Switch o que están hechos para Switch con upgrade a Switch 2. Esos llevarán cartuchos específicos que reconozca la consola y que son cartuchos de Switch. Esos no los pongo en el ajo, pero los que sean exclusivos de Switch 2, vamos a ver un 80% de Keycards y el otro sean de 64 GB. O cambia la política o muy negro lo veo para el que quiera coleccionar, a nivel de todos los juegos en cartucho. Eso sí, también tengo que deciros que ya sea oficialmente, Nintendo ha dicho claramente, ¿os acordáis que lo hablamos el domingo? Que los Keycards
no se asocian a la cuenta de la consola ni al nick, son totalmente vendibles y transferibles. Es decir, son como un cartucho físico normal y corriente. Tú los puedes vender y dar y regalar, pero claro, no deja de ser un juego incompleto, un cartucho de mierda. Y veremos a ver cómo esto, cuando esté el mercado funcionando, esto se supone, qué es lo que supone realmente en la segunda mano. Decir algo. Eva ya toca la patata, tiene que decir algo. Tengo que decir algo, acabo de pensarlo. Imaginaros cómo están en la cesta del game los juegos actuales. Sí. Pues imaginaros la funda del juego Key, que nadie le hace ni puñetero caso porque es un launcher. La van a, pues si ya la utilizan de posapapeles, imaginaros cuando sean solo carátulas. A ella le preocupa que cómo estará la caja de mierda, o sea, claro. No la mierda del cartucho, la caja de mierda. Imagínate el Vinted cómo va a estar de exquisito. El 20 va a estar exquisito, dice según Eva. Bueno, va a ser una auténtica gozada de ver los estados. ¡Viva Switch! Viva Switch, dice. ¡Qué chula! Bueno, a ver qué pasa, a ver si cambia un poquito todo y tal. Pero bueno, ya hemos hecho ya el especial de hoy, ¿eh? Han sido 70 títulos hoy, volumen 8. Y aún nos quedará un volumen 9, creo, ¿eh? 9 como mínimo, otro más de RPGs. Calcular 60-70. Calcular una media de 65, porque hay algunos que hay 55, otros 70. Calcular una media de 60, 65, 60 por 9. ¿Cuántos os salen de juegos RPGs en físico en Switch? ¿Cuántos os salen? A ver, multiplicad. ¿Quién es más rápido de 550 o 540, no? 540, ¿verdad? 500, alrededor de los 550, 540, 550 juegos actualmente, a día de hoy, físicos, roleros, en la consola de Nintendo. Problema gordo, ¿eh? El que quiera el full set de los RPGs... Mira, fácil lo tiene más fácil Rodríguez Víctor, que Rodríguez Víctor está haciéndose el full set de Metroidvanias. Porque el que quiera de los roleros, juegos roleros, lo tiene un poco más complicado. Multiplica por 2 el número de juegos ciertas consolas. Por ejemplo, es más fácil hacerse el full set de Vita o de Dreamcast que el full set de los juegos de rol de Switch. Un poco complicado, ¿eh?